a ver si son héroes, superhéroes, masoquistas, no sé, ¿por qué se meten en semejante rollo? Pues arranquemos precisamente preguntándole a nuestro precandidato concejal actual, Holman Morris, que nos acompaña el día de hoy, a quien le agradecemos muy amablemente por estar en los estudios de Uniminuto Radio. Holman, pues lo conocemos desde hace ya varios años como periodista, como gerente del canal Capital, luego se metió en el mundo de la política, concejal, y como dice Carlos, ese chicharrón ahora de querer ser candidato a la alcaldía. ¿Por qué? Bienvenido. Bueno, Jaime y Carlos, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias primero que todo por la invitación, por este ejercicio democrático, como tú bien lo dices, Jaime, de escuchar todas las voces, y en este caso, pues, escuchar las voces que hoy estamos aspirando en mi calidad de precandidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Y también quiero aprovechar un saludo para toda la audiencia de Uniminuto, que es una audiencia muy especial. Yo estuve revisando ayer los índices de sintonía, y es una audiencia que básicamente son los estudiantes de la Uniminuto, estudiantes a los que quiero mucho, que he conocido varios, inclusive en mi trabajo periodístico tuve varios colaboradores de la Universidad Uniminuto, y a la localidad de Engativá y a todo el eje occidental de la ciudad de Bogotá. Muy buenos días. Bueno, la pregunta, ¿por qué se le midió a este chicharrón? Me dice Carlos, ¿por qué semejante caballo monto en este potro? Yo creo que hay una realidad política, en los años que llevo de vida, hay una realidad política de las más interesantes que yo haya vivido, Carlos y Jaime. Esa realidad política se llama Colombia Humana. Esa que tiene que ver con 8 millones de votos, que por primera vez en la historia republicana de Colombia logran llegar a una segunda vuelta con un candidato como Gustavo Petro, y que, si ustedes recuerdan, en la retina tienen, digamos, desatar esas fuerzas de la vida, esas movilizaciones sin lechona, sin aguardiente, y unas expresiones, llenar las plazas con la alegría, con la vida, con la esperanza. Nos faltó, lo que yo digo siempre, una derrota pequeña para una victoria grande que se tendrá que consolidar en el 2022, y el inicio de esa gran victoria de la esperanza del 2022 es conquistar las capitales del país. La principal, la ciudad de Bogotá. Con ese proyecto de gobierno, Colombia Humana, el profundizar el humanismo, volver a la Bogotá humana. Yo soy un convencido, creo en volver a ese proyecto de gobierno, y creo que Bogotá, me monto a este potro de Bogotá por dos razones. La primera, porque creo que Bogotá puede ser una ciudad del primer mundo. Estoy convencido de ello. Veníamos en esa senda. Y porque creo que Bogotá puede ser la expresión máxima de la profundización de políticas humanistas, puede ser la profundización de políticas que acaben con la inequidad, que acaben con la segregación social. Ahí hay un tema... Pero antes de ese tema, porque es que Holman tocaba ese punto, ahora usted mencionaba que la idea es 2022, Colombia Humana, y lo primero es conquistar las principales ciudades de nuestro país. Se podría decir que entonces si llegasen a ser alcaldes los candidatos de Colombia Humana en las principales ciudades de nuestro país, es como haciéndole campaña a la aspiración de Gustavo Petro 2022. No se puede hacer esa lectura así. Es haciéndole campaña a un programa de gobierno que representa a Gustavo Petro. Ojo con eso. Para 2022. Para el 2022. Pero ¿qué es lo que representa el programa de gobierno de la Colombia Humana? Que representa a Gustavo Petro. Insisto, la profundización del humanismo, la profundización y salir de una vez por todas y para siempre de algo que agobia a la sociedad colombiana, que es la inequidad y la segregación. Ahora aterricémoslo en Bogotá. Yo quiero explicar, cuando yo digo bogotanos y bogotanas, yo soy un convencido que Bogotá puede convertirse en una ciudad del primer mundo, porque ya íbamos en esa senda. Fíjense ustedes, en la década de gobiernos alternativos, nosotros sacamos de la pobreza 1 millón de bogotanos. En los 4 años de la administración de la Bogotá Humana, sacamos 500.000 bogotanos de la pobreza. Esa es una senda que quiere decir que la pobreza multidimensional se redujo. Y reducir pobreza multidimensional es lograr
ir en la senda de convertirse en ciudad de primer mundo. Ahora bien, tú tienes un segundo elemento, modernización de infraestructura. Nosotros, ¿cuál es la senda por la que veníamos? Nosotros cogimos la empresa de teléfonos de Bogotá y la convertimos en empresa de telecomunicaciones de Bogotá, según un informe de la Contraloría Distrital, con la fibra óptica más importante hoy en cubrimiento, tecnología y moderna de América Latina. Una inversión de 2.2 billones de pesos. La fortalecimos, la mantuvimos pública, empezamos una cobertura importante en la ciudad de Bogotá de fibra óptica hasta el punto que, por ejemplo, multinacionales como McDonald's, 3M y toda la operación bancaria a nivel nacional de Bancolombia era a través de la plataforma de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y de otras multinacionales del país con operación satelital nacional, producto de una serie de inversiones. Fortalecimos la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Ahora bien, esa empresa, a pesar de Peñalosa, a pesar de del gerente que tiene, que dijo en su momento que era unos zapatos viejos, es un experto en liquidar empresas públicas, a pesar de eso, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá hoy, según portafolio, es la cuarta empresa pública más importante del país. Entonces tenemos ya dos elementos. Nosotros veníamos por la senda de superar pobreza multidimensional, fortalecimiento de empresas públicas. ¿Cuál es la segunda empresa pública más importante hoy de Bogotá? La multinacional de los bogotanos. La empresa de energía. Correcto. El Grupo Empresarial Energía de Bogotá. Multinacional que tiene negocios en Brasil, negocios en Perú, negocios en Centroamérica y puede expandirse. Tenemos el negocio del gas más importante del país, que la empresa privada quiere quedarse con ese negocio, pero nosotros somos partidarios de seguir fortaleciendo la empresa de energía de Bogotá. Entonces tú tienes allí dos empresas importantes. Ahora bien, tienes que seguir profundizando políticas sociales. Que ese es uno de los aspectos más difíciles de Bogotá. Si bien es cierto, reconocemos la obra que se hizo en estas alcaldías que usted menciona, con respecto a las empresas públicas, que rompen el paradigma de ese capitalismo ultranza que es privatizar todo. Y definitivamente que se ha demostrado en el mundo entero que no funciona del 100%. Pero la parte humana, eso sí que es difícil en una ciudad como Bogotá. Tenemos que reconocer que en este momento el tema de vendedores públicos, el tema de personas indigentes que viven en las calles, la migración de venezolanos, que sean bienvenidos, porque nos parece que es una generación realmente de personas que han tenido que pasar un pésimo momento. En fin, son una serie de temas que son tan importantes para lograr tener una vida digna en una ciudad que a veces se antoja como que no te da esa posibilidad de tener una vida digna. En ese sentido, ¿ustedes qué proponen? ¿Cómo se acercan a ese problema de la persona, del ser humano? La ciudad de todos. Sí, de ese ser humano que tiene que levantarse a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, enfrentarse a un sistema de transporte caótico, porque es que, y en eso sí yo se lo reconozco a cualquier alcalde, nunca podremos tener una solución perfecta de movilidad porque la ciudad sigue creciendo. Entonces, ¿hasta cuándo va a crecer esto? Entonces, fíjate todo ese tipo de factores que tiene el ser humano en una ciudad como esta, que se le complica la vida. ¿Ustedes qué proponen frente a eso? Carlos, usted acaba de poner la discusión en un terreno donde yo he venido poniendo la discusión en la ciudad de Bogotá en los 3 años que llevo de ejercicio como concejal de la ciudad de Bogotá, como concejal que se opone al proyecto de Enrique Peñalosa. Lo acaba de poner en el terreno de la dignidad. Y ese es el terreno que más afecta a los bogotanos, la dignidad. Cuando usted está en los sectores populares de la ciudad, usted ve, por ejemplo, Kennedy, Turbeguito, 4 o 5 de la mañana, Ciudad Bolívar. Usted ve Suba, Engativá, ve a una gran masa de bogotanos en masa que se van a abordar el sistema Transmilenio. Y usted ve un sistema que sale la gente de las 4 de la mañana, 5:30 está abordando Transmilenio,
que es un sistema hoy indigno, que afecta la dignidad de Bogotá a esas horas. Es decir, se aprietan las mujeres, las manosean, los roban, los atracan, y no es un transporte público para nada agradable. Ojo con esto. Y eso está afectando hoy la dignidad de Bogotá. Y la calidad de vida. Entonces, eso tiene que ver con la salud pública del bogotano, porque tú entras a ese sistema y te enferma el sistema. Y cuando te expulsa, es decir, cuando llegas al sitio de destino, en Gativá, que es un sitio digamos, de donde sale la gente y llega, digamos, sobre todo al eje oriental, llegan a trabajarse. Es gente que sale totalmente enferma. Sí, claro. Y eso está afectando. Ya en el trabajo no llega cansado. Y eso está afectando la calidad de vida, está afectando la productividad de la ciudad de Bogotá. Y aquí viene nuestra propuesta, que tiene que ver con un eje fundamental para convertir a Bogotá en ciudad del primer mundo. El eje fundamental hoy en Bogotá para convertir a Bogotá en ciudad del primer mundo, y con esto quiero decir, devolverle la dignidad a los bogotanos, es el eje de la movilidad. Y allí hay una propuesta clara, precisa, estudiada, que cumple con la ley. Se llama metro subterráneo como eje estructurador de la movilidad en la ciudad de Bogotá. Nosotros, la Bogotá humana, con Gustavo Petro, para el año 2014, entre el 2014 y 2015, hicimos ya los últimos estudios, que eran los de estructuración financiera. Le entregamos a Enrique Peñalosa, prácticamente en diciembre del 2015, prácticamente le tocaba abrir a él, aperturar la licitación del metro subterráneo. No lo hizo. Yo afirmo que Enrique Peñalosa detuvo el desarrollo de Bogotá y uno de los pasos importantes a convertirnos en ciudad del primer mundo, al suspender, detener el metro subterráneo. Ciudades con más de 2 millones de habitantes en el mundo, Carlos y Jaime, tienen que estructurar su movilidad en torno a modos férreos, especialmente al metro subterráneo. Bogotá está en mora de hacerlo. Bogotá, si sigue insistiendo solo y exclusivamente en troncales de Transmilenio, está involucionando, está retrocediendo. Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, República Dominicana, Lima, Quito, tienen metros. La única capital del continente importante con más de 3 millones de habitantes que no tiene un eje estructurador de movilidad como el metro subterráneo es la ciudad de Bogotá. Entonces, para concluir esta idea, no solamente es el metro subterráneo, la gran revolución que viene con nosotros, conmigo, para Bogotá, que tampoco es un descubrimiento del otro mundo, Jaime y Carlos, sino simplemente aprender de lo que dice y aplicar lo que dice ONU Habitat, concepto de ciudades sostenibles en el mundo. La gran revolución es el eje estructurador, el metro subterráneo y trenes y tranvías en la ciudad de Bogotá. El tren del norte, que viene de Zipaquirá, llega a la calle 100 y ahí se conecta con el metro subterráneo. El tren de occidente, que ya tengo entendido que ya empieza el Regiotran, que viene de Facatativá, entra al aeropuerto de El Dorado, sube a la estación de La Sabana y ahí se conecta con el metro subterráneo. El tren del sur, que viene de Soacha, más los tranvías, más el cable de San Cristóbal, que también detuvo Enrique Peñalosa. Acabamos de inaugurar, yo prefiero llamarlo el metrocable de Ciudad Bolívar. Ahí está la gran revolución de la ciudad de Bogotá, para devolverle la dignidad al bogotano y para dar un paso contundente a ciudad del primer mundo. Usted acaba de mencionar el punto importante del metro, que es el sueño de los capitalinos hace 45 años. Eso no es un tema de ahora. Un siglo. Casi. Casi un siglo. Sí. Un siglo. El tema del metro, pues ha habido mucha controversia, mucho debate frente a lo que se dejó por parte de la alcaldía anterior y lo que se ha avanzado también en esta alcaldía de la propuesta del metro elevado. Y ha tenido, según la alcaldía mayor actual, el apoyo del gobierno nacional y el apoyo de algunos organismos internacionales.
Si usted llegase a ser alcalde, ¿qué va a pasar con lo que se ha adelantado en la actualidad de esta alcaldía sobre el metro elevado? Jaime y Carlos, el metro elevado hoy es un proyecto totalmente ilegal. Y yo como alcalde no puedo auspiciar, ni fomentar, ni sacar adelante proyectos ilegales. En una coyuntura política y una realidad política muy importante para Colombia, 11 millones de colombianos le dijeron no a la corrupción. De esos 11 millones, 2.600.000 bogotanos le dijeron no a la corrupción. Según informe de la Misión de Observación Electoral, Jaime y Carlos, ¿dónde están los grandes escándalos históricamente de corrupción en Colombia? ¿En qué proyectos? No, pues están en todos los de infraestructura. Infraestructura grandes. Proyectos de infraestructura. Ojo con esto. Pero de la infraestructura, infraestructura en movilidad. Ahora bien, yo les pregunto, ¿es sano para el país? ¿Es bueno para el país que le pongamos la lupa, todas las luces al proyecto de infraestructura de movilidad y al proyecto de infraestructura más importante en la historia del país que se llama hoy Metro Elevado? Me parece que es lo más correcto, ¿no es cierto? Me parece que es lo más correcto si la historia nos viene diciendo que detrás de estos grandes proyectos de infraestructura se esconde la gran corrupción del país. La gran corrupción del país no está en los salarios de los senadores y de los congresistas del país. Perdonen. La gran corrupción donde se roba en el país es en los grandes proyectos de infraestructura. Lo acabamos de ver con Hidroituango, lo acabamos de ver con Odebrecht, Ruta del Sol, sí, claro. Número 2, lo acabamos de ver con Reficar, Puente Chirajara, Túnel de la Línea, proyectos de movilidad. Ahora bien, yo les estoy diciendo a los bogotanos, y vengo 3 años diciéndole a los bogotanos, que ese proyecto de metro elevado de Enrique Peñalosa es ilegal. ¿Por qué? Acabamos de ver Hidroituango. Sí. ¿Cuál es la gran denuncia de Hidroituango? Que no tenía estudios. Sí. Que no tenía estudios. Ahora, lo que yo vengo denunciando 3 años en el Consejo de la Ciudad de Bogotá es que el proyecto metro elevado de Enrique Peñalosa a la fecha no ha culminado los estudios, pero sobre todo cuando se expide el COMPES de la Nación, que tanto nos dicen y cacarean como si fuera eso una garantía de que el proyecto es viable, de transparencia, que no, que el gobierno nacional expidió un COMPES por 15 billones de pesos, pues yo he demostrado que ahí hubo un fraude de la Financiera de Desarrollo Nacional, porque a la fecha en que se expide ese COMPES y una carta de la Financiera de Desarrollo Nacional, 12 de septiembre del 2016, no existían estudios de factibilidad como ordena la ley. Y eso es ilegal. En ninguna parte del mundo, queridos bogotanos, se hacen estudios de factibilidad, que sin más ni menos son los que determinan la viabilidad financiera y económica de un proyecto de infraestructura. En el caso de un metro, en ninguna parte del mundo, ni los chinos, que hacen todos los días metros, hacen estudios de factibilidad en 5 meses, como pretende engañarnos Enrique Peñalosa. Le doy otra demostración de que ese proyecto es ilegal y es totalmente corrupto. Cuando en mayo del 2016, al Consejo de la Ciudad de Bogotá, pretende Enrique Peñalosa engañar al Consejo de la Ciudad, diciéndonos que para acceder a vigencias futuras excepcionales, por valor de 7 billones de pesos, nos llevan los estudios del metro subterráneo. Jaime, eso es una intención de fraude, de engaño. Y a partir de ese momento, el sector académico lleva el copiarina. Exacto. A partir de ese momento me dijo, y con todo respeto lo dijo, me demostró las intenciones de pasar por encima de la ley en este proyecto. Pero Jaime, tú haces una introducción que vale la pena detenernos en ella. En los estudios que dejó la administración de Gustavo Petro. Entonces yo les voy a decir lo siguiente, lo revelé en el debate más reciente del metro. La empresa Metro hoy de la Ciudad de Bogotá, la empresa Metro que saca adelante Enrique Peñalosa, está constituida con los estudios del metro subterráneo. Yo te pregunto, Jaime, a los oyentes a quienes han escuchado a Enrique Peñalosa decir que los estudios del metro subterráneo los hizo un funcionario del IDU lavándose los dientes.
¿Recuerdan esa declaración? Pues bien, entonces, ¿por qué entonces los estudios del metro subterráneo sí son buenos para configurar y constituir hoy la empresa Metro? Y volvemos al engaño. Constituyen la empresa Metro para hacer un metro elevado con los estudios de un metro subterráneo. Entonces, los estudios del metro subterráneo, mi querido Jaime, Carlos y oyentes, son los estudios más importantes, certificados, que cumplen la ley. 8 años de estudios, 140.000 millones de pesos, hechos por el tanque de pensamiento urbano más importante del país, que se llama ELU. Supervisados, afianzados, hipervigilados, hipercontrolados por un tanque de pensamiento que se está viniendo a menos en la administración de Enrique. digamos, mire, tengamos la visión, 2 de enero del 2020, usted se posesiona alcalde. ¿Qué va a decir o cuál va a ser el paso a seguir sobre el tema metro? ¿Qué es lo que esperan todos los bogotanos? Sin lugar a dudas, desempólvenme ya los estudios del metro subterráneo y empezamos a estructurar la apertura de la licitación del metro subterráneo. Bogotá ha perdido, con Enrique Peñalosa hemos perdido 2 años. ¿Saben dónde hoy iría la tuneladora del metro subterráneo? Estaría llegando al centro. Hoy, porque casi era el mismo proceso con el metro de Quito, de la ciudad de Quito, que el de Quito tiene 22 kilómetros, el de nosotros iba a tener 25. Ya lo están terminando, por lo menos el túnel. Bogotá, mire todo lo que perdimos, todo lo que perdimos. Ahora bien, yo quiero, porque, perdóname, pero entonces la respuesta es, claro, inmediatamente, aperturar licitación del metro subterráneo e investigación, observación de los organismos de control de cómo se llevó a cabo el proceso del metro elevado. 2, yo quiero ponerles un ejemplo, lo siguiente. Vi esta semana un especial bellísimo de la revista Semana, le llegó a los suscriptores, sobre es la hora de los trenes. Importante, si alguien tiene esa imagen, que la pueda subir a los trinos o que me la mande. Es la hora de los trenes. Es impostergable la revolución de los trenes en Colombia. Y veía con suma satisfacción. Es decir, que ya no es un capricho, ni es un tema de Gustavo Petro, ni de la Bogotá Humana, ni de Holman Morris, decir que la revolución es en las vías férreas, que tenemos que hacer los tranvías, los metros y el metro subterráneo. Y fíjense ustedes lo que encontré. El Regiotran de Cundinamarca, que viene de Facatativá, entra al aeropuerto El Dorado y sube hasta la estación de La Sabana, fue una proyección que se hizo en su momento entre la administración de Gustavo Petro y la gobernación de Cundinamarca. Se supone que Enrique Peñalosa en el primer año de gobierno tenía que darle curso. Empezó a ponerle trabas y trabas y trabas. La revista Semana, en un especial muy juicioso, que interpreta la modernidad, que interpreta el mundo, no la izquierda, el mundo, dice que ahí está la revolución. Enrique Peñalosa dice, le propone a Colombia que había que pavimentar los corredores férreos. Hágame el favor, hágame el favor. Y la buena noticia es que el Regiotran de Cundinamarca, 44 kilómetros. 44 kilómetros desde Faca hasta la estación de La Sabana, son aproximadamente más de 30 estaciones. La gente viene, bueno, quienes hemos tenido el privilegio, la oportunidad de viajar en trenes, en tranvías en diferentes partes del mundo, la comodidad, la dignidad que se respira en un modo férreo de transporte no tiene nada que ver con la de Transmilenio. Pero lo más interesante es el costo. 1.9 billones de pesos. 1.9 billones de pesos. ¿Saben cuánto va la troncal de la avenida Séptima? Para Transmilenio, 2.2 billones de pesos solo en cupo de endeudamiento. Pero va por 4 billones. Entonces la reflexión es la siguiente, queridos bogotanos y queridos amigos. ¿A quién beneficia el negocio de los Transmilenios en Bogotá? Sí. Seguimos amarrados al negocio del transporte, que se dejó en manos privadas desde siempre, ¿no? Cuando acabaron con los buses municipales y cuando acabaron con los troles. Entonces ahí se demostró el poder que tenían las empresas. Hay otro problema en Bogotá, que es acuciante. Bogotá se está transformando en una ciudad terriblemente contaminada. Yo soy ciclista urbano,
tengo problemas de faringitis gracias a la contaminación de la ciudad. Y pareciese que no hay manera de controlar el tema de los vehículos diésel, que en Europa están ya enjuiciados, en algunos países como Francia ya los condenó, ya no van más los motores diésel. Alemania está tratando de reencaucharlos, pero se dan cuenta de que eso no va para ninguna parte. ¿Qué vamos a hacer con la contaminación de la ciudad? A los ciclistas nos están matando, no solamente con el tránsito, con los vehículos, no, el aire enrarecido de nuestra ciudad. Carlos, pongámoslo, porque ese es el debate mundial, ese es el debate del mundo hoy. Esa contaminación tiene que ver con la amenaza para la humanidad más grande en toda su historia. Y que ya estamos cortos de tiempo, ¿no? Nos dan 2 años y correcto, ya está año y pico corriendo. Que se llama cambio climático. Ajá. El cambio climático lo originan 2 factores en las grandes ciudades industriales en el mundo. Lo originan los gases, efecto invernadero de la industria pesada, de la antigua industria pesada, sí, ¿no es cierto? Y el transporte público basado en diésel. Y eso está matando en todas las ciudades del mundo, pero especialmente en las latinoamericanas, está matando al adulto mayor y a los niños pobres, de escasos recursos. Y yo soy adulto mayor. Yo veo que usted es adulto mayor. Ahora bien, en la ciudad de Bogotá, a ver, yo no voy a hacer un esfuerzo infrahumano para decirle, porque ustedes, opinión pública y queridos colegas que me acompañan, lo conocen. En la ciudad de Bogotá, la apuesta de movilidad hoy de Enrique Peñalosa es Transmilenio. O estoy diciendo una mentira. 2, es la apuesta por un Transmilenio que acaba de ser denunciado, digamos, de diésel Euro 3, que ya está prohibido en Europa. Esos son los buses que vienen. Entonces, mi querido Carlos, usted que es viceusuario, tengo entendido, si a eso le suman esos buses Euro 3 o Euro 4 que vienen, que ya están prohibidos en Europa, van a ser altamente contaminantes. Ahora usted multiplique eso por aproximadamente 6 troncales más de Transmilenio. No, nos mataron. Es decir, usted va a tener la capital del cáncer en contravía a lo que el mundo dice son ciudades sostenibles en el mundo. ¿Qué son las ciudades sostenibles en el mundo? Y por eso yo he dicho que Enrique Peñalosa no solamente detiene el desarrollo de Bogotá, sino involuciona a Bogotá, nos manda al siglo XIX. Este concepto de ciudades sostenibles en el mundo es un concepto que ha venido la humanidad construyendo, especialmente ONU Habitat, donde dice, las ciudades sostenibles en el mundo son las que básicamente estructuran su desarrollo en torno a modos férreos de movilidad, específicamente metros subterráneos, y modos de movilidad multimodal y sostenible. ¿Qué son modos de movilidad multimodal? Los tranvías, los trenes, los cables, la bicicleta y la posibilidad de andenes amplios donde el ciudadano pueda caminar. Que en Bogotá no se puede caminar. En Bogotá no se puede caminar, pero mucho más grave. Enrique Peñalosa detiene ese desarrollo. Es decir, el metro, el cable de Ciudad Bolívar es porque le toca, porque encontró el contrato ya firmado. No se puede ir atrás. Y el cable que venía con estudios que habíamos dejado, no habíamos dejado la financiación, no nos alcanzó el dinero, era el cable de San Cristóbal. Prefiere hacer el cable de San Rafael. San Rafael, un cable Okay, detienen la licitación que nosotros dejamos. Hasta la Calera, ¿cierto? Correcto. Okay. Que además va a tener unas repercusiones y un impacto ambiental porque eso es un páramo protegido. Además, sí. Okay. Ahora bien, nosotros habíamos dejado la licitación de buses eléctricos. Recuerdo muy bien que fue uno de los primeros debates que me tocó en el Consejo, donde la directora o la gerente en su momento de Transmilenio dijo que eso era un invento de los chinos. Claro que es un invento de los chinos, pero como dando a entender que eso era desechable, que eso
que eso no se podía, sí se puede. Y uno de mis objetivos como alcalde de la ciudad de Bogotá es meterle en la cabeza a los bogotanos que como sexta economía más importante de América Latina, sí podemos. Si Medellín puede, nosotros podemos. Si Quito puede, nosotros podemos. Si Ciudad de Panamá puede, Bogotá puede. Le doy un dato adicional. Nueva York ya le está apostando a los buses eléctricos. Hacer Alemania, hace rato, digamos, esa no, y confieso, Carlos, que de verdad cuando a uno le escuchan decir como gran novedad lo de los buses eléctricos, en el primer mundo la gente se queda mirando, pero si esa ya es una discusión trasnochada. Es lógico que para proteger a nuestros niños, a nuestro adulto mayor, para proteger el planeta, ya tenemos que estar implementando modos férreos y buses eléctricos y carros eléctricos. Usted habla de ciudades sostenibles. Cuando escucho ese concepto, pues no solo se me viene el transporte, el tema del medio ambiente, sino también, bueno, sostenibles financieramente, pero también sostenibles frente a una apropiación de la ciudadanía de estas obras y que efectivamente haya un cuidado, un respeto, pero también ese pago de impuestos, o si se quiere ese pago de pasajes, ¿sí me entiende? Esa lógica también tiene que ver con esa cultura ciudadana, si se quiere, ¿no? O sea, apropiarse, que el ciudadano se apropie de lo que es de la ciudad, pero que también es de él, y que de alguna forma se vaya o se elimine ese fenómeno de colarse en Transmilenio o de no cuidar lo público, ¿cierto? Entonces, esa sostenibilidad vista desde diferentes miradas, ¿no? Vamos al punto, Néstor, si me permite, sostenibilidad económica. Okay. Y vamos y aterricémoslo en la discusión de los colados de Transmilenio, okay, ¿vale? Porque yo he visto la discusión colados, pero y nosotros tenemos otra mirada. Para ir al fondo de la discusión de los colados de Transmilenio, miremos las cifras macroeconómicas de la ciudad de Bogotá y qué ha pasado durante el gobierno de Enrique Peñalosa. Tiene que ser visto a esa luz, no solamente porque la fácil es señalar a los jóvenes que se colan a Transmilenio de delincuentes, esa es la fácil. Pero, de vándalos y demás. Pero veámonos si eso obedece a un fenómeno macroeconómico de la ciudad de Bogotá, que es el siguiente. Veamos las cifras, con cifras. Del DANE, Producto Interno Bruto de Bogotá. Nosotros recibimos, cuando hablo de nosotros, la Bogotá humana, en el 2012 recibimos el Producto Interno Bruto de la ciudad de Bogotá en 3.5. En el 2015, cuando dejamos el gobierno, dejamos el Producto Interno Bruto de la ciudad de Bogotá en 4.8. Lo elevamos casi 2 puntos. ¿Qué ha pasado con Enrique Peñalosa para el 2017 según cifras del Departamento Nacional de Estadística, DANE? No son cifras de la oposición, porque este es un tema muy serio. Si tú no cuidas las cifras, pues tú no puedes hacer políticas públicas. El DANE acaba de decir que para el año 2017 el Producto Interno Bruto cae, se desploma en la administración de Enrique Peñalosa a 2.6. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que la ciudad de Bogotá deja de producir. Está desfinanciada también. Deja de producir. Ahora bien, vamos a las cifras de desempleo. Entonces, porque si se desploma el Producto Interno Bruto, de allí empieza una cascada a alterar todas las variables económicas y sociales. Esta es la variable económica. Ahora veamos las variables sociales. El desempleo en la ciudad de Bogotá. El desempleo aumenta a índices mayores que en el 2013. En el 2013 nosotros recibimos el desempleo en 9.3. Lo reducimos. Descendió, en el 2015 lo dejamos en 8.74. Para el 2017 se dispara el desempleo. Se calculan 150.000 desempleados hoy en la ciudad de Bogotá. Pero también se habla del crecimiento de la cifra de subempleo, que pues, de alguna forma es también... peor, que es un fenómeno que, pues, que genera un ingreso inmediato, pero que no está produciendo riqueza ni productividad. Pero veamos, y eso tiene que ver un poco con pobreza monetaria. De acuerdo. Pobreza monetaria en el 2012, la recibimos la Bogotá humana en 11.6, desciende en el 2015 a 10.1, un punto, y en el 2017 se dispara en 2 puntos la pobreza monetaria, a 12.4. La pobreza monetaria, amigos y amigas,
es el poder adquisitivo de la gente. Lo que tiene en el bolsillo para comprar se desploma totalmente. Entonces yo creo que ahí hay unas variables de macroeconomía e indicadores sociales que nos permiten tener otro análisis sobre los colados en Peñalosa, los colados de Transmilenio. Es decir, se está disparando la pobreza en la ciudad de Bogotá a esos números. ¿Por qué? Por las medidas que está implementando Enrique Peñalosa. Recuerden ustedes que le quita el subsidio de Transmilenio a las personas en condición de discapacidad, tercera edad, cierre de jardines, acabó con los jardines nocturnos, por ejemplo, que me parece una aberración. Cuando usted coge el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa y le dice que más del 60% de los recursos en 4 años se los va a meter a Transmilenio y a Troncales, a una movilidad que no es multimodal, y en detrimento de las políticas sociales, hoy detiene la ciudad de Bogotá. Y eso tiene una explicación con los colados de Transmilenio. ¿Ok? Entonces, quiero, a propósito de que acabo de hacer estas cifras, de leer estas cifras, yo les pregunto, ¿quién es el buen gerente y quién es el mal gerente? A nosotros, a ustedes bogotanos, les vendieron la idea de que Gustavo Petro, quienes hicimos parte de su gobierno en la Bogotá humana, no éramos gerentes, éramos malos gerentes. Los indicadores hoy dicen que el pésimo gerente y la pésima administración es la de Enrique Peñalosa, según los indicadores. Sí. Si a mí me vienen a contraargumentar, veamos qué cifras tienen. ¿Quiénes vendieron esa imagen de malos gerentes del gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que hay un fracaso total del modelo de Enrique Peñalosa y de su entorno, de quienes le vendieron a la ciudad de múltiples formas y de múltiples maneras, muchas veces por odio, por no aceptar la diferencia, por no aceptar de que un gobierno alternativo sí podía hacer las cosas y las estaba haciendo bien, por no aceptar que había que privilegiar el Estado Social de Derecho, y cuando hablo de Estado Social de Derecho es privilegiar al ser humano, la educación, la salud, combatir los indicadores, erradicar los indicadores de pobreza por aquellas personas que prefieren y han visto a Bogotá como una caja de negocios, como una ciudad para hacer negocios particulares. Sin embargo, queda la sensación, y es lo que uno escucha en la calle, sino que uno se sube en el taxi y todo esto, dice, a Peñalosa se le están viendo las obras, ¿sí? Y la otra sensación que queda es, bueno, está administrando, nos está dando duro, pero se le están viendo las obras. Eso ustedes tienen algo que decir, pues, precisamente claro, con lo que pasó ahorita con la inauguración de la Arena Movistar, por ejemplo. Claro, Néstor. Entonces, hablemos de qué obras. Enumeremos las obras. Entonces, estamos hablando de la avenida Bosa, por ejemplo, estamos hablando de la prolongación de la ciudad de Cali, el Metrocable de Ciudad Bolívar. Entonces, vamos por pasos. De la Arena Movistar. Entonces, vamos por pasos. Entonces, lo que uno pensaría, bueno, o hay un excelente equipo de prensa y comunicación de la alcaldía, o en efecto los contratos quedaron adjudicados, o es un excelente gerente. ¿Qué tienen para decirnos ustedes? ¿O en qué se abrió en su momento el alcalde Gustavo Petro y en qué se avanzó en esta alcaldía? O también falló las comunicaciones de la Bogotá. Ah, sí. ¿Qué pasó? Vamos porque este es un tema bien interesante. Le compro ese debate. Ok. Vale. Entonces usted usted me pone 3 ejemplos de obras. Empecemos por la más, digamos, con la que saca más pecho Enrique Peñalosa. La Arena, a mí me cuesta trabajo decir Arena Movistar, yo prefiero decir la Arena Gabriel García Márquez, que fue... Es que hasta la estación de Transmilenio se llama así ahora. Entonces, yo les quiero decir lo siguiente, yo fui miembro de la Junta Directiva del Instituto de Recreación y Deporte, del IRD. Me tocó vivir y sacar adelante el proceso, la primera APP público-privada del país, es la Arena Gabriel García Márquez, del Coliseo Cubierto. O sea, así se iba a llamar. Así se iba a llamar. Estudios, apertura de licitación y todo, en el gobierno de la Bogotá humana. 4 años. Le tocaba entregarla a Enrique Peñalosa. Normal. Claro. Construir sobre lo construido. Lo que yo no puedo aceptar, y lo que nosotros no aceptamos si nos volcamos y recordamos al maestro Carlos Gaviria en su concepto de decencia democrática, es que un gerente o un administrador público, en este caso el alcalde Enrique Peñalosa, venga a desconocer
que esas son obras que vienen de administraciones pasadas y que a él les toca continuarlas. Bien, ese es el ejercicio, pero que no le venda a la ciudad ni al país que esas son obras que él ejecutó, hizo, financió, promovió. No, son obras de la Bogotá humana. Primer punto. El pan del vino bien. Primer punto. Me pones como ejemplo la segunda obra, cable de Ciudad Bolívar. ¿Es correcto? Una obra, contrato de estudios, dejamos los estudios hechos, que además los estudios fueron hechos por la empresa Metro de Medellín. Eso es un orgullo, digamos, como colombianos. 2, se dejó la financiación, se dejó los recursos y se aperturó la licitación en el gobierno de la Bogotá humana. Volviendo al término del concepto de decencia democrática, Enrique Peñalosa no ha tenido la decencia democrática para decir, esta es una obra que dejó el alcalde anterior, venga, lo invito a la inauguración, y la abrimos los dos porque Bogotá sí avanza. Por encima de revanchismos, por encima de personalismos, Bogotá avanza. ¿Pero a qué se dedicó Enrique Peñalosa? Se dedicó a decir que nunca habían encontrado nada, ni estudios, ni lotes, nada. Y hoy es lo que tiene que estar inaugurando. 2. Entonces, ahora me hablas de la avenida Bosa, la avenida Cali. Son obras que vienen inclusive, de gobiernos anteriores, desde Samuel Moreno en el Plan Maestro de Movilidad de la Ciudad de Bogotá. Yo te pregunto y les pregunto, amigos, Néstor, dígame 1 kilómetro de Transmilenio que haya hecho Enrique Peñalosa. Se hablaba de la dígame, Transmilenio por la ¿cuál es la obra hoy que Enrique Peñalosa tiene para mostrar en la Ciudad de Bogotá? Ah, listo, unas canchas sintéticas. Limpiar unos postes. Bien, 183, pero, por ejemplo. Y entonces, ¿qué le reconozco yo a Enrique Peñalosa? Por ejemplo, que han bajado los índices de homicidio en la Ciudad de Bogotá, y eso es un indicador supremamente importante, pero quienes hacemos parte de la Colombia humana, de esta nueva fuerza política, que nosotros invocamos las políticas humanistas, la política del amor por el prójimo, por el otro, no podemos irnos con revanchismos contra nuestro contradictor político, porque así no se gobierna, así no avanza una ciudad. Yo como alcalde no aplico ni aplicaré retrovisor ni revanchismos. He sido un testigo minuto a minuto de la política revanchista de retrovisor de Enrique Peñalosa, y así Bogotá no ha avanzado, y Bogotá lo califica hoy como el peor alcalde del país precisamente por esa política. Primero, por destruir lo construido, destruyó el metro subterráneo, por desconocer los avances de una administración donde él podía haber sacado pecho, ¿no es cierto? Ahora yo, en esa misma línea, Néstor, yo me pregunto, bogotanos, ¿qué hace que un alcalde, al alcalde Enrique Peñalosa, tenía la oportunidad de aperturar la licitación del metro subterráneo? Ustedes saben dónde hoy Bogotá, esa obra iría, como ya dije, estaría llegando al centro, la tuneladora. Ustedes saben hoy en los indicadores, por lo menos en los indicadores de, ¿cómo se dice? No, de Peñalosa, en los indicadores de gestión, ¿dónde estaría hoy Enrique Peñalosa? Estaría volando, estaría volando. Es donde yo no entiendo, no entiendo, pero a la vez me respondo. ¿Qué causa o cuál es el argumento para que Enrique Peñalosa no haya aperturado la licitación del metro subterráneo? Que ese hecho de gestión, ese hecho político lo podría estar volando hoy, inclusive con la posibilidad de ser presidente de Colombia. Sí. Si paralelamente a eso estaba inaugurando el metro elevado de Ciudad Bolívar, inauguró la arena Gabriel García Márquez, va a inaugurar la Cinemateca Distrital. Imagínense lo que sería Bogotá hoy. ¿Qué argumento tiene Enrique Peñalosa para no hacerlo? Yo, con todo respeto, lo único que yo veo es con la posibilidad de hacer negocios de tipo particular. Sí. Sacrificar esa posibilidad porque tiene que tener un interés mucho más alto en lo personal, no en el beneficio de la ciudad. A mí me encanta, perdóname Néstor, a mí me encanta la historia. No soy historiador, pero me encanta como periodista.
Y cuando uno se pone a mirar un poco las historias de las alcaldías, resulta que cuando Peñalosa hace su primer gobierno, él recibe todo el trabajo que se hizo con la alcaldía de Mocus. Es decir, Peñalosa lo que hizo fue ejecutar lo que planeó y lo que se desarrolló desde la alcaldía de Mocus. Y ahí fue cuando los bogotanos dijimos, uy, qué encanto de hombre. Realmente lo que estaba haciendo era ejecutar lo que se había dejado planificado. Como debe ser, es decir, yo le aprendí al maestro Antanas Mocus un concepto de política, de gestión de política pública, construir sobre lo construido. Es más, si ustedes recuerdan una columna del profesor Antanas Mocus cuando anuncia el voto y el respaldo por Enrique Peñalosa, el periódico El Tiempo, finales, antes de la elección del 25 de octubre del 2015, solamente le pide a Enrique Peñalosa una cosa: seguir con las políticas sociales con las que venía Bogotá, mantenerlas. Enrique Peñalosa detiene totalmente todas las políticas sociales y hoy los indicadores nos dan la razón. Yo por eso advertí en la aprobación del plan de desarrollo en mayo del 2016, con ese plan de desarrollo y con la gestión que yo venía, no con la gestión, sino con las declaraciones que venía dando Enrique Peñalosa, con la terquedad y el empeño de solo basar el desarrollo de la ciudad de Bogotá en troncales de Transmilenio, que los indicadores sociales se iban a desplomar y por lo tanto hoy en la ciudad de Bogotá se está gestando una bomba social que ya tiene unos rasgos latentes, palpables, que los bogotanos están sufriendo. La inseguridad en la ciudad de Bogotá está disparada como nunca antes. Y eso tiene que ver con los indicadores. Como usted bien lo está diciendo, Holman, es muy normal que el alcalde de turno inaugure obras que se habían planeadas de la alcaldía anterior. Entonces, si usted llega a ser alcalde, ¿qué obras va a mantener en su gestión que se han firmado por parte de Enrique Peñalosa? Por ejemplo, a ver qué. Troncales de Transmilenio, en el eventual nuevas. caso de que el metro resulte adjudicado por la construcción de metro elevado, ¿usted continuaría? Entonces, vamos a lo siguiente, mire, de las obras, digamos, que han destacado a Bogotá en el concierto latinoamericano, o que empiezan a destacar a Bogotá en el concierto latinoamericano, principalmente hoy está la reducción de homicidios. Ojo con eso. Entonces, esa política que tiene que ver hoy con que el ciudadano común se le prohíba el porte de armas, pero ahora acaban de, digamos, de promover el tema de el porte ilegal de armas cortopunzantes. Yo seguiría, por ejemplo, armas blancas. Yo seguiría en esa línea. La otra línea importante, yo creo que profundizaría el tema de los bicicarriles, de toda la política del biciusuario, pero la profundizaría aún más. Pero ahí, entonces, ahí vienen los contrasentidos. Es un asesinato, es un crimen al biciusuario andar en las calles, las troncales de Transmilenio. Claro. Entonces, tú me preguntas a mí, Jaime me pregunta, ¿seguiría con las troncales de Transmilenio? Hoy las troncales de Transmilenio están amarradas al proyecto metro de la ciudad de Bogotá, el proyecto metro elevado, porque en la concepción, al revés de lo que dicta el mundo, en la concepción de Peñalosa es convertir el metro elevado en un alimentador de Transmilenios y no al contrario. Pero entonces yo he venido diciendo, y ese proyecto hoy, según COMPES, está en los 29 billones de pesos. Billones. Es una monstruosidad eso. ¿Ok? Entonces, el punto es, ese proyecto, hoy esas troncales no tienen estudios tampoco. Por lo tanto, esas troncales no van a ser aprobadas en la administración de Enrique Peñalosa. Mire lo que me dice el IDU con respecto a la troncal de la avenida Séptima. Ayer había un evento promocionado por el IDU en la Asociación Colombiana de Arquitectos, que es una asociación muy seria, muy seria. Se cae el evento. Mi razón, mi argumento es que ese evento se cae porque a la fecha no han sido aprobados los estudios por los departamentos más serios del IDU. No han sido aprobados los estudios de la troncal de la avenida Séptima. En promedio,
los estudios de factibilidad de una troncal en promedio, si son rigurosos, si son serios, se están demorando entre 6 y 8 meses. Estas troncales, por ejemplo, que está promoviendo Enrique Peñalosa, no tienen estudios de factibilidad aún. E insisto, ¿dónde está la corrupción? Cuando usted hace estudios, cuando usted hace infraestructura sin estudios. Sí. ¿Correcto? Entonces, eso en cuanto a troncales. Entonces, si tú me estás diciendo, voy a continuar, yo no creo que para el año entrante, en el momento de mi elección como alcalde de la ciudad de Bogotá, hayan terminado los estudios de factibilidad. Es más, yo quisiera que se le aplicaran a las troncales estudios de ingeniería de detalle, que es la segunda fase después de la factibilidad. Entonces no creo que vayan a tener los estudios. Punto número 1. Y Néstor me pregunta sobre el tema metro elevado. Vuelvo y te digo, Néstor, nosotros hemos probado con plena prueba en el Consejo de la Ciudad de Bogotá que el metro elevado Enrique Peñalosa está sobre una base de ilegalidades. Y como no estoy hablando carreta, y creo profundamente en las pruebas que mi equipo, a quien aprovecho para darle todo el aplauso y todo el reconocimiento a mi equipo de trabajo en el Consejo de la Ciudad, y como no estamos hablando carreta, por eso pasé a hacer las denuncias penales respectivas. He denunciado penalmente al alcalde Enrique Peñalosa, al ministro de Hacienda del gobierno Santos, al señor Cárdenas, y así a una serie de funcionarios del orden distrital y del orden nacional. La lucha de la corrupción no es solamente decir voy a votar contra la corrupción. Como funcionario público, al conocer hechos ilegales, mi obligación es ponerlos en conocimiento de la justicia. Y es lo que he hecho. Nosotros estamos convencidos que si ponemos la lupa sobre el metro elevado Enrique Peñalosa, estamos desentrañando, como dice la popular serie de Netflix, el mecanismo de la gran corrupción en Colombia. De la gran corrupción en Colombia. La corrupción en Colombia no son los sueldos de los congresistas. El mecanismo de corrupción histórico en Colombia son los proyectos de infraestructura de movilidad. Y el mejor ejemplo hoy, pero en una coyuntura diferente, 11 millones de colombianos conscientes que hay que luchar contra la corrupción, que es el metro elevado. 8:56, 8:57 ya de la mañana. Dos últimas preguntas, porque sí, ya el concejal precandidato. Pero pensemos un poquito y se nos queda. Bogotá es una ciudad de ciudades, porque está dividida en zonas, en localidades. Y en los últimos gobiernos hemos tenido un problema con las localidades, y se lo digo como habitante de la ciudad. La interinidad. Es decir, hay localidades que no han tenido alcalde. Y entonces uno como ciudadano no tiene a dónde ir ni a dónde pelear los temas de su localidad. ¿Qué va a pasar cuando hay esos problemas tan serios en las localidades, en esas alcaldías menores, que finalmente son las que contactan directamente al ciudadano? Bueno, ¿qué es lo que hemos estado viendo en la administración de Enrique Peñalosa? Hemos visto con preocupación localidades que varian, que como tú lo señalas, Carlos, en interinidad durante varios meses sin alcaldes locales. Yo creo mucho en el concepto de la democracia deliberante, es decir, en la democracia que fue donde el ciudadano común y corriente tiene acceso, tiene la posibilidad de que verdaderamente lo que piensa y exige, en este caso para sus localidades, tenga posibilidad de llevarse a cabo. Entonces esa sería nuestra visión. Si queremos lograr una ciudad del primer mundo, que es mi propuesta, soy un convencido de que Bogotá puede convertirse en una ciudad del primer mundo. Tenemos la empresa de energía de Bogotá, una multinacional, que es hoy una multinacional. Tenemos la empresa de telecomunicaciones, podemos aplicar políticas sociales, somos la sexta economía más importante de América Latina. Claro que podemos, claro, si recogemos la senda por la que veníamos. Entonces, en ese sentido, hay un eje transversal para convertirnos en ciudad del primer mundo, que es la lucha contra la corrupción. Bogotá
no puede ser ni el repechaje de quienes no lograron ser presidentes y aterricen en Bogotá, ni puede ser la caja menor de pequeños negocios que en Bogotá, pequeños negocios es una forma de decir, pero es decir, dense en cuenta que estamos hablando del proyecto Metro que ya va en 30 billones de pesos, de negocios de pequeños intereses particulares que pasan por encima del interés de las mayorías en la ciudad de Bogotá. 8:59, para finalizar este diálogo, Holman, muchos seguidores en Twitter nos están preguntando por ese mini escándalo que se ha formado en redes sociales sobre el nombre Jesús Hernando Palencia. Aclárenos ese cuento. Entonces, ¿Usted bueno, sí se llama Holman Morris o Jesús Hernando Palencia? hoy a las 8 de la noche, por mi programa Holman por Bogotá, Facebook Live, en mi página de fanpage, les diré y les contaré. Para ese programa he invitado a mi familia paterna, va a estar acompañándome en ese programa mi papá, mi mamá, mi hermano Juan Pablo, mi hermana Lorena, mi hermana Monina, y les voy a presentar quién es mi familia, de dónde vengo, cuál es la esencia de Holman Morris, de dónde vengo, cuál es el origen de mis padres, cuál es el origen de mis hermanos, qué hemos hecho. Que yo resumo, somos una familia clase media, con deseos, con sueños, con problemas, que quiso en sus padres, quisieron, mi madre trabajadora pública de la empresa de acueducto de Bogotá, mi papá un joven campesino de Pacho y de Topaipí, de Cundinamarca, que por su tenacidad, resistencia, logró salir adelante y quiso que sus hijos pudieran ir tuvieran una buena educación. Fue el logro más importante de nuestros hijos. Pero ¿y el nombre? Esta noche, pero un adelanto. Pero Jaime, no, mire, porque aquí retomo una cosa que planteaba Néstor, porque Néstor decía, pero ¿qué ha sido la administración Peñalosa? Que buena publicidad, mejor manejo de comunicaciones. Ojo con esto, porque esto está ligado. Las personas que hacen esto de mi nombre, ayer con mi equipo estuvimos revisando, se toman el trabajo de hacer una plantilla, se toman el trabajo de hacer unos perfiles. Eso no lo hace un desocupado ni un malqueriente de Holman Morris. Detrás de esto hay una empresa criminal. Sistemática, sí. ¿De dónde viene? Criminal. Y es la misma estrategia que empleó el DAS en mi contra. Y por algunos trinos, por las personas que, si usted ve los perfiles de las personas que están trinando, promoviendo, uno más o menos puede saber de dónde viene. Pero además esta estrategia criminal se suma a una estrategia empleada por la alcaldía de la ciudad de Bogotá, una triste estrategia que acaba de denunciar la Fundación para la Libertad de Prensa: convertir a los medios de comunicación en aliados de la administración de Enrique Peñalosa. Y cuando usted, porque así lo dice la señora, no recuerdo, pedí que le investigaran a la personería de la ciudad de Bogotá, a la jefe de comunicaciones de Enrique Peñalosa, Paola Tovar, señora Paola Tovar, le pedí a la personería que la investigue, porque usted está haciendo mal uso de recursos públicos. Los recursos públicos de publicidad de una administración no es para convertir a los medios de comunicación en aliados. Y esa ha sido la estrategia, ella misma lo dijo. Pero aquí viene lo grave. Cuando usted convierte a los medios de comunicación en aliados de su administración, automáticamente convierte al opositor político en enemigo. Y así algunos medios de comunicación me han tratado como enemigo, desbaratando por completo la esencia de un oficio tan bello como es el periodismo, que, como me lo enseñó mi maestro Javier Darío Restrepo, el periodismo son los ojos y oídos de una sociedad. No está el periodismo para ser áulico ni propagandista de una administración. En ese momento, un control social tan importante como es el periodismo en las democracias del mundo se desbarata, pierde su esencia, para desbaratar la democracia, para convertirlas en unanimistas, áulicos de una administración. O sea que el cuento de lo del nombre también es una estrategia que hace parte de... Sin lugar a dudas, el tema del nombre proviene
de una estrategia criminal que esta noche a las 8 de la noche nosotros estaremos revelando. ¿Y que viene desde el ámbito nacional o distrital? Creo que hoy tiene que ver con el ámbito nacional y distrital. Se combina. Sí, ustedes tienen que saber que el principal promotor de Enrique Peñalosa y defensor hoy es Álvaro Uribe Vélez. Sí, claro. La última pregunta, don Jaime, si me la permite. Sí, no. Cuando uno piensa en Bogotá, un futuro alcalde, uno dice, bueno, puede ser un ingeniero, puede ser un administrador, pero ¿qué hace un periodista? Excelente pregunta. Ya hemos tenido periodistas. Sí, claro, pero excelente. Pues, no, pero es decir, Colombia, Néstor y Jaime Carlos, Colombia tiene una tradición de periodistas presidentes. Sí, Santos, digamos, otra discusión es si han sido buenos sí. mandatarios, pero o si han sido buenos periodistas también. Entonces, pero des en cuenta la lógica, que no creo que sea la lógica de los nuevos tiempos. No creo que sea la lógica que se compadece con los nuevos tiempos en la aparición de nuevas ciudadanías, en la aparición de un mundo que creo que exige hombres más humanos y menos tecnócratas. Entonces, a lo que voy es que bajo la lógica de algunos, solamente los que podrían dirigir los destinos de una ciudad serían entonces los urbanistas, sí. Serían entonces los arquitectos, ¿no es cierto? Y el resto de oficios, el resto de ciudadanos de otras disciplinas no tendríamos la posibilidad de acceder a regir los destinos de una ciudad o a regir cargos públicos. Entonces, los presidentes tendrían que ser otra cosa, ¿no es cierto? Personas formadas en la Escuela de Altos Estudios de París, de pronto, y solamente allá, ellos. No, esa no es la política, y tampoco, y hace tiempo, y especialmente en Colombia, creo que se ha desbaratado la tesis de que solo y exclusivamente los tecnócratas son buenos. La historia reciente de este país, empezando por Enrique Peñalosa, que nos lo vendieron como el gerente, el plus de los gerentes, el plus de los urbanistas, hoy es un fracaso según los indicadores económicos, macroeconómicos y sociales de la ciudad de Bogotá, ¿no es cierto? Entonces, ahí no está la medida. Yo cambio eso, yo la cambio. Yo prefiero, digamos, en gente técnica, pero sobre todo, antes que técnica, profundamente humanista, y creo que los nuevos vientos de la humanidad soplan es para hombres y mujeres que ante todo sean buenos seres humanos. Y en 2024, cuando entregue su alcaldía, en el eventual caso de que sea alcalde, o si su alcaldía no prospera, su candidatura a la alcaldía no prospera, ¿vuelve el periodismo? ¿Extrañamos a Álvaro Morris que hacía contravía? Investigación. Yo extraño mucho el periodismo, pero también quiero decirles que esa disciplina que me enseñó el periodismo, que es la disciplina de la investigación, me ha dado las mejores herramientas para ser político, y creo que así va a seguir siendo. El periodismo que yo practiqué fue un periodismo que le dio la voz a las víctimas de esta sociedad. Sí, es un periodismo que denunció a los violadores de derechos humanos y que afortunadamente en lo personal me enriqueció como ser humano, cantidades, a aprender que soy un gran privilegiado de esta sociedad, cuando en los rincones de este país y de esta ciudad hay líderes sociales que, a pesar de las amenazas, siguen estando allí, levantando una voz de resistencia, a pesar de saber que los van a asesinar, y siguen denunciando a los violadores de derechos humanos en una de las construcciones de democracia, de resistencia y democracia más hermosas que yo haya conocido, en poder y en el papel de las víctimas de este país. Además, entonces yo me siento un gran privilegiado de tener esa experiencia. Por eso en el caso de Bogotá, que es una ciudad hecha a los coñazos del conflicto armado, la historia de Bogotá, cada oleada de desplazamiento desde los años 50 era un nuevo barrio en la ciudad de Bogotá. Por eso la ciudad de Bogotá tiene que ser, y es un sueño también que conservo, que mantengo y quiero materializarlo, Bogotá tiene que ser la capital de libertades. Bogotá tiene que ser capital de la paz. Bioy Casares, un autor argentino muy amigo de Jorge Luis Borges, que me gusta mucho, Bioy, tiene una frase, metáfora que a mí me gusta mucho: del peor basurero puede salir la más hermosa flor. Colombia ha sido el país de la barbarie
sin antecedentes más grande en América Latina. Un país que acuña las frases matar, rematar y contramatar. Un país que se inventó todas las formas de tortura. De ese país que hoy ha logrado, que quiere lograr, que quiere fortalecer una paz. De ese país y de esta ciudad puede surgir la más hermosa flor. Ahora estamos hastiados de la barbarie, estamos hastiados de la falta de humanismo, de las trapisondas que le están haciendo a todos, ¿no? Entonces de allí tiene que salir la más hermosa. Holman, qué pena. 9 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué hace rato me están haciendo? Me están regañando aquí. Un oyente me dice, Soacha, ¿qué pasa con Soacha? ¿Cómo la vamos a ayudar? Porque tenemos problemas serios por esa proximidad con Bogotá. Y la ciudad-región, ¿no? El problema, uno de los problemas más grandes de Soacha es el tema de movilidad, como lo tiene Engativá. Si tú te das cuenta, Engativá solamente tiene casi 3 posibilidades de salida, la 80, la 53 y la 68. En el caso de Soacha pasa básicamente lo mismo, la autopista sur, ¿no es cierto? Que es una Nosotros insistimos, por eso les decía que primero hay que sacar adelante la Bogotá metropolitana para poder tener políticas públicas, inversión pública que involucre también a Soacha. 1. 2. El tren del sur es inevitable para Soacha. Nosotros queremos traer a esa población que vive en Soacha, duerme en Soacha, que es una ciudad dormitorio prácticamente, y que viene a trabajar en la ciudad de Bogotá, queremos traerla en un transporte digno. Ese transporte digno se llama un tren de cercanía que después conecte con el metro y con los cables. Pero también, tercer elemento, tenemos que cambiar el concepto del modelo de ciudad de Bogotá. Si Bogotá sigue siendo una ciudad donde sus centros, el centro ampliado, es un centro vacío y fantasma en las noches, donde expulsa a la gente de noche porque duerme a las afueras, a 2 horas, a 3 horas de la ciudad de Bogotá, ese modelo de ciudad hay que cambiarlo. Bueno, pues 9 de la mañana, 11 minutos, se nos alargó la conversación con nuestro primer precandidato a la alcaldía de Bogotá. Que se sintió a gusto, que es lo importante. ¿Hay más aspiraciones de candidaturas desde la Colombia Humana? Sí, Jorge Rojas. Sí, he escuchado la de Jorge también. Okay. Sí. Jorge también periodista, ¿no? Él estuvo en el noticiero de las Y 7. que han trabajado juntos ustedes, ¿no? Cuando estaban en Claro, de la... claro, no, nosotros compartimos gabinete. Él fue secretario. Jorge fue secretario de Integración, pero también, digamos, Jorge ha sido periodista y conozco a Jorge desde hace muchos años. También coincidimos en la defensa de los derechos Y humanos. A todavía Jorge le pues. tocó salir del país una época cuando estaba con el noticiero de las 7 por persecución. Date cuenta que, por ejemplo, varios de los nuevos liderazgos en política hoy, que me ha parecido interesante, que sería bueno para un análisis. Fueron víctimas. No, provenimos del movimiento de defensa de derechos humanos. Ari Uribe, Iván Cepeda, Jorge Rojas, yo, y todos con más de un exilio encima. Es decir, mi primer exilio fue en el año 2000. Yo salgo junto con Alfredo Molano, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Antonio Morales. Una primera gran oleada de exilios. Después en el gobierno Uribe me toca volver a salir del país. Pero estamos aquí, regresamos a construir país. Y hoy, y permítanme y excúsenme terminar con esto, hoy que estamos ante uno de los momentos políticos más interesantes del país, cuando surge una fuerza tan bella, tan bonita, de transformación, lejos de las prácticas tradicionales de la política y de los partidos tradicionales, que se llama Colombia Humana, hoy me siento satisfecho de hacer política. Vamos a hacer política de la buena. Y vamos a sacar adelante a Bogotá. ¿Se viene una contienda a la alcaldía de Bogotá con Álvaro Uribe Vélez? Pues yo creo que el mayor representante del uribismo hoy en Bogotá es Enrique Peñalosa, no me cabe la menor duda. La bancada del Centro Democrático ha apoyado irrestrictamente todas estas políticas retardatarias de retroceso en la ciudad de Bogotá, y obviamente ahí va a estar un pulso importante, porque lo que está en juego son 2 modelos de país. El modelo de país del uribismo, que ya Siglo XIX. de Iván Duque, que es el de penalización de la dosis mínima, que es el de abolición de las cortes, que es el de gravar con impuestos a los más pobres del país, o el modelo de país de la Colombia Humana. La explosión de las libertades, la explosión de la vida. ¿Cómo se hace eso? Impulsando y explotando en Colombia, llevándolo a su máxima expresión de tener oportunidades una gran clase media en Colombia. Sin lugar a dudas.
9:14 de la mañana. Bueno, este fue nuestro primer invitado como precandidato a la alcaldía de Bogotá. Como les decimos, le vamos a enviar la invitación a todos los precandidatos y precandidatas, porque habrá mujeres en ese abanico de aspirantes, que aún faltan por nombrar a varios durante este año, y a principios del próximo año va a haber nuevos nombres. Pues van a estar y van a pasar por estos micrófonos de Uniminuto Radio. Eso esperamos, porque se los vamos a enviar a todos y ojalá todos vengan. Y comenzamos precisamente hoy con Holman Morris, actual concejal, periodista y precandidato a la alcaldía de Bogotá, a quien agradecemos por haber asistido y haber iniciado esta ronda de aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Así que, Holman, esperemos que pues la campaña transcurra con total éxito y que ojalá si llega a ser alcalde de Bogotá, pues se acuerde que estuvo por acá en Uniminuto Radio. No. Porque cuando ya están elegidos, se olvidan que estuvieron por aquí. Yo no me olvido de mis colegas y del periodismo, pero el favor que les pediría a Uniminuto Radio en la posibilidad de ser alcalde, vamos a ser alcaldes de la ciudad de Bogotá, es que no dejen un minuto de hacer su función social, que es controlar desde el periodismo a mi administración. Ese es el mayor aporte a mí, a mi administración, pero sobre todo a la ciudad y a la democracia. 9:15, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí nos tomamos un cafecito.